Muy buen día, mi nombre es Andrea Arenas Gallego. Actualmente estoy estudiando Administración en Salud y en cuanto a la unidad 2 vamos a hablar acerca de las biomoléculas orgánicas. Como bien sabemos, tenemos los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Vamos a conocer cada uno de ellos, sus características, sus funcionalidades y conoceremos un poquito más del tema. Vamos a comenzar con los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Estas moléculas son muy importantes para los seres vivos, son la fuente primaria de energía química y forman parte de diversas estructuras de las células vivas. Los carbohidratos se caracterizan por sus diferentes aspectos, como la ubicación de su carbonilo, por el número de carbonos en su estructura, por la ubicación del grupo hidroxilo y también de acuerdo al número de moléculas de azúcar que contiene. En cuanto a los carbohidratos, tenemos varios tipos, como son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Vamos a hablar acerca de cada uno. Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos, no se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples. Los disacáridos son hidratos de carbono cuya constitución o estructura muestra dos azúcares que integran o forman parte del grupo de los monosacáridos. Y por último, los polisacáridos son biomoléculas que se encuentran conformadas por la unión de una importante cantidad de monosacáridos, que son los azúcares más simples, más sencillos y que se caracterizan por no hidrolizarse, es decir, no se descomponen en otros compuestos. Tenemos las funciones que son función energética, función estructural, función informativa y función de desintoxicación. La función energética son compuestos de reducción suficiente para ser buenos combustibles, es decir, la combustión de 1 gramo de carbohidratos puede producir unas 4 calorías. Además, al contener carbonilos y alcoholes, pueden interactuar con el agua, por lo que son combustibles de uso inmediato, contrario a las grasas. La función estructural son las paredes celulares de organismos como los hongos, bacterias, artrópodos, vegetales, entre otros. Están constituidos por hidratos de carbono o derivados. Estas membranas necesitan matrices hidrofilias capaces de interactuar con medios acuosos, pero con cierta resistencia mecánica. La función informativa, esta función se cumple gracias a que los lípidos o proteínas de la célula pueden unirse a los carbohidratos. Esta unión se representa como una señal de reconocimiento para hormonas, anticuerpos, bacterias, virus y otras células. La función de desintoxicación se encarga de eliminar compuestos tóxicos que son muy poco solubles en el agua y que pueden acumularse en tejidos con contenido lipídico como el cerebro o el tejido adiposo. Los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son un grupo de sustancias insolubles en agua comúnmente denominados grasas. Las características de los lípidos en su diversidad química están formadas principalmente por carbono e hidrógeno y en una cantidad más reducida pueden tener oxígeno. Existen lípidos que pueden contener otros componentes como azufre, fósforo y nitrógeno. Los lípidos son reservas alimenticias, por lo que en las plantas son una especie de aceite y en los animales son cúmulos de grasa de reserva. Por esto es que son la principal fuente de alimento y de energía para los seres vivos. Los lípidos se clasifican en dos tipos: lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables contienen en su molécula ácidos grasos que se pueden separar sometiéndolos a una reacción de saponificación, mientras que los lípidos insaponificables
No poseen ácidos grasos en su estructura y no producen reacciones de saponificación. Entre los lípidos insaponificables encontramos a los terpenos, esteroides y los prostaglandinas. También cumple con unas funciones, son muy similares a los de carbohidratos, pero tiene diferentes definiciones. La función energética: los lípidos constituyen la reserva energética de uso tardío o diferido del organismo. Su contenido calórico es muy alto y representa una forma compacta y anhidra de almacenamiento de energía. La función de reserva de agua: al poseer un grado de reducción mucho mayor el carbohidratos, la combustión aerobia de los lípidos produce una gran cantidad de agua. La función de producción del calor: en algunos animales hay un tejido adiposo especializado que se llama grasa parda o grasa marrón. La mayor parte de la energía derivada de la combustión de los triacilgliceroles se destina a la producción del calor. La función estructural: el medio biológico es un medio acuoso. Las células a su vez están rodeadas por otro medio acuoso. Estos lípidos tienden a autoestructurarse, formando la bicapa lípida de la membrana plasmática que rodea la célula. La función informativa: los organismos pluricelulares han desarrollado distintos sistemas de comunicación entre sus órganos y tejidos. Así, el sistema endocrino genera señales químicas para la adaptación del organismo a circunstancias medioambientales diversas. Estas señales reciben el nombre de hormonas. Muchas de estas hormonas, como esteroides, prostaglandinas, leucotrienos, calciferoles, etc., tienen estructura lipídica. Y por último, la función catalítica: hay una serie de sustancias que son vitales para el correcto funcionamiento del organismo y que no pueden ser sintetizadas por este. Por tanto, deben ser necesariamente suministradas en su dieta. Estas sustancias reciben el nombre de vitaminas. Continuamos con los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son las biomoléculas portadoras de la información genética. Características de los ácidos nucleicos: están constituidos por nucleótidos, contienen toda la información acerca del genoma de los organismos, tienen diferente y específica localización subcelular y son fundamentales para la vida de los organismos. Los ácidos nucleicos se clasifican en dos partes: una doble cadena de ácido desoxirribonucleico conocido como ADN y una cadena simple de ácido ribonucleico conocido como ARN. El ADN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en animales, plantas, hongos y otros organismos llamados eucariontes. Y el ARN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en bacterias y virus, también llamados procariontes. La función de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. El ADN a nivel molecular tiene una doble función: sacar copia de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación. Transmitir la información al ARN, que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula. La herencia a este proceso se le denomina transcripción. Vamos con las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son uno de los principales nutrientes que necesitamos los seres humanos, así como también otros seres vivos. Las proteínas son macromoléculas formadas por la unión de varios aminoácidos que se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas además pueden presentar azufre, fósforo y hierro.
Las proteínas también tienen una clasificación que son las proteínas fibrosas, las proteínas globulares y las proteínas de membrana. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica, no son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Las proteínas globulares tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos, que son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Y por último, las proteínas de membrana son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Esas proteínas de membrana que están embedidas en la bicapa lipídica poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Un ejemplo de proteína de membrana es la rodopsina. También tiene unas funciones como son catalizadores biológicos, compuestos de defensa, transportadores estructural, de reserva hormonal y contractil. Los catalizadores biológicos son las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas de hidrólisis, oxidación, fosforilación, etc. Son proteínas, estas se caracterizan por la presencia de un sitio activo. Los compuestos de defensa son las inmunoglobulinas, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Los transportadores, la hemoglobina transporta oxígeno, la transferrina transforma hierro y las lipoproteínas transforman lípidos. La estructural, proteínas importantes de la piel como el colágeno y la elastina, del cabello como la queratina, que corresponden a este tipo de estructuras. De reserva, la albumina del huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de reserva. Hormonal, actúan a baja concentración pero resultan esenciales. Una proteína muy importante perteneciente a este grupo es la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre. Y por último, la contractil. Algunas proteínas como la miosina o la actina gobiernan los movimientos de contracción, por ejemplo, del músculo. Bueno, eso es todo por el momento. Espero que hayan entendido las diapositivas y muchas gracias por la atención prestada.